Un saludo muy cariñoso, queridos amigos. Soy Carlos Manero Cano, director general de Fundación Medjugorje 2000, quien este día va a compartir con ustedes algo muy especial, algo inédito relacionado con uno de los videntes menos conocidos, del que menos se sabe, que es Jacob Cholo, Jacob. Empezó a tener apariciones de la Santísima Virgen María cuando él tenía 10 años, el 25 de junio del año 1981. Recordemos que no vio a la Virgen el primer día de las apariciones, sin embargo, en este video compartiremos cosas inéditas de él, en donde tocará temas muy especiales sobre Medjugorje y que tienen que ver precisamente con las apariciones de la Santísima Virgen María. Un testimonio inédito que dio Jacob el 6 de abril del año 2008 allá en Milán, en Italia. Asimismo, Jacob nos va a explicar cosas que no hemos escuchado antes quizás sobre los mensajes y exhortaciones que la Santísima Virgen María le ha venido dando a lo largo de su vida. Asimismo, Jacob nos va a comentar con mucho amor y con mucho cariño cómo fueron las primeras palabras que dio a la Reina de la Paz en su primera aparición, además de lo que él experimentó en ese momento. Habrá de compartir con nosotros también cómo lograr lo que es la oración que se debe llevar a cabo desde el interior de nuestro corazón, como lo ha pedido la Gospa Konvetsky y los demás videntes. Nos va a indicar además cómo en estos tiempos que es tan difícil y es el ataque frontal y directo a la familia. Además de ello, Jacob nos va a comentar de una forma muy especial lo relacionado con el ayuno y la oración que pide la Gospa, además del tema de la conversión, que es el mensaje más importante con el cual podemos lograr nosotros la santidad. Tocará también un poco y tocaremos con ustedes lo que él platica de los 10 secretos de Medjugorje. Esto que estoy compartiendo con ustedes fue llevado a cabo en Milán, Italia, vuelvo a repetir, en una conferencia del 6 de abril del año 2008, y habremos de abrir el corazón a todo ello. Queremos, antes de iniciar con este contenido inédito, una vez más invitándolos a todos para que se vengan del 2 al 13 de septiembre del 2024 aquí a Medjugorje con nosotros. Viajen con Fundación Medjugorje 2000, no se arrepentirán, será algo hermoso. Tendrán un encuentro personal con Jesús y su Santísima Madre. Comuníquense por favor con nosotros o escríbanos al WhatsApp más 52 55 31 84 80 81. Suscríbanse al canal, regálenos un like, activen la campanita de notificaciones y vengan a vivir la experiencia de Medjugorje con nosotros. Muchas gracias. He aquí la traducción que se llevó a cabo de todo lo que Jacob platicó aquel día en Milán, Italia. Abran su corazón porque es hermoso. Dice lo siguiente Jacob: yo tenía apenas 10 años cuando iniciaron las apariciones de nuestra Santísima Madre, la Reina de la Paz en Medjugorje. De hecho, quiero compartir que yo era el más pequeñito de los 6 videntes en ese entonces. Recuerdo que para aquella época de las primeras apariciones, yo apenas era un niño común y corriente que jugaba con la pelota. Era un niño bastante espontáneo, era una persona bastante natural como cualquier niño, y también así era mi fe. Era una fe muy sencilla, muy pequeñita, una fe típica de un niño, ya que mi madre siempre me había instruido en estas cosas. Me había educado mi mamá Yaca diciendo que existía el Señor, que existía la Santísima Virgen María. Desde muy pequeño, mi madre siempre me insistió en la oración y además de ello, muchas veces al orar con mi mamá, yo le decía: mamá, hoy no tengo ganas de hacerlo. Recuerdo que había una oración que ella siempre me pedía hacer y esta era cada vez que anochecía. Mi mamá, Yaca, me pedía que saliéramos a la calle y en voz alta empezáramos a rezar. Y a mí sí me daba bastante vergüenza porque me preguntaba: ¿por qué todo el mundo tiene que enterarse que estamos rezando? ¿Por qué no podemos hacer esto de una forma más privada? Mamá, ¿por qué tenemos que hacerlo en la calle? ¿Por qué en voz alta? Entonces un día le pregunté a mi madre: mamá, ¿por qué tenemos que rezar públicamente? Y mi madre me dijo en ese momento: mijo, en esta vida hay 2 cosas que no nos deben dar vergüenza. La primera, mijo, es orar. Y la segunda es, si en algún momento tienes hambre, no tengas pena de pedirle a alguien un pedazo de pan. Así que pues, a medida de que fui yo creciendo, me fui dando cuenta de que mi madre tenía completa razón y que estas eran cosas muy importantes. Pero la cosa más importante era para mí tener al Señor en nuestra vida. Y eso me lo inculcó la mamá.
Yo realmente para la época, en 1981, tenía apenas 10 años. Yo no tenía ni idea que existían las vocaciones marianas como la Virgen de Guadalupe, la de Fátima, la de Lourdes. Ni siquiera sabía que la Virgen se podía aparecer o si se estaba apareciendo en alguna parte del mundo. De hecho, yo solamente sabía que existía el Señor, que existía la Virgen María, pero sentía que ellos estaban solamente en el cielo. Pero sí, comparto hoy con ustedes que ese 25 de junio del año 1981, los demás chicos y yo estábamos o nos habíamos encontrado allí a las faldas de la colina del Monte Pódordo, lo que hoy conocemos como la colina de las apariciones, y vimos de pronto en lo alto de la colina había la figura de una mujer, sí, una mujer que en su mano parecía alentarnos para que subiéramos hasta donde se encontraba ella. En ese momento, humanamente, mi primera sensación fue salir corriendo de ahí, escaparme, sí, y esconderme. Pero al mismo tiempo, de manera interna, había un deseo muy fuerte de ir a ese lugar al encuentro con esta persona. No recuerdo exactamente la manera en la que llegamos hasta arriba a la colina, pero una vez que estábamos allí, no puedo olvidar y jamás me olvidaré de una sensación tan hermosa de arrodillarme por primera vez ante la Santísima Virgen María y sobre todo de esa sensación, la de poder ver los ojos de la Virgen María. Al ver los ojos de la Santísima Virgen María, mi madre, tu madre, vi un profundo amor. Vi un amor que me miraba, que sentía que era mi madre, que me estaba mirando. Unos ojos que no solamente me amaban, sino que también me protegían. Y les puedo garantizar que en ese momento no había palabras para explicar lo que se siente. En ese momento el que habla es nuestro corazón. Recuerdo, en mi caso, que yo, con mi inocencia de niño, en ese momento me decía internamente, ojalá que este momento no se acabe nunca, porque era una cosa bellísima. Recuerdo que cuando terminó esa primera aparición del 25 de junio de 1981, yo me pregunté internamente a mí mismo, a partir de ese momento inicia para mí una nueva vida. Y recuerdo también que me pregunté si yo sería capaz de afrontar esta nueva vida. No obstante, todo era nuevo para mí. A pesar de ello, en aquel momento, recuerdo que lo que hice fue internamente decirle a la Santísima Virgen María, al Señor, Jesús, Señora, tú me has elegido. Virgen María, tú me has elegido también. Yo estoy aquí, estoy listo para todo lo que tienes para mí. Sí, sí estoy listo para afrontar todo aquello que tú solicites de mí. Y a pesar que en este entonces, quiero que sepan, recordemos que mi país era Yugoslavia, este país estaba bajo el régimen comunista, estaba bajo opresión total, bajo todo tipo de problemas y asedios. Yo nunca sentí miedo a pesar de mi corta edad y siempre sentía que nuestra Santísima Madre estaba a mi lado. Siempre sentí la mano de la Virgen María que me protegía y que me guiaba para seguir adelante. Y no era fácil para mí, con apenas 10 años, hacer frente a todas las exhortaciones que me daba la gospel, las indicaciones que me daba, las oraciones que me enseñaban. Recordemos que ella, ya desde los primeros años de las apariciones, nos empezó a enseñar mensajes, sí, secretos. Nos pedía oración, nos pedía ayunos, nos pedía conversiones. Recuerdo que yo me preguntaba, bueno, yo Jacob de 10 años, ¿cómo voy a hacer para afrontar tantas exhortaciones que me pide la gospa? Porque yo en esa época ni siquiera era capaz de hacer 3 rosarios al día, como pide ahora la Virgen María. Yo, Jacob, jamás había hecho ayunos a pan y agua 2 veces a la semana, como los pide ahora la gospa, miércoles y viernes. Yo no tenía ni idea qué significaba eso de convertirse y tampoco entendía por qué orar por la paz, por qué se llamaba la Reina de la Paz. Pero sí recuerdo que obtuve mucha claridad con un mensaje de Nuestra Señora que me decía, mis queridos hijos, yo solamente necesito que ustedes abran su corazón. El resto lo haré yo.
yo misma. Y estas palabras son también una sugerencia, un consejo que yo les doy a todas las personas que vienen aquí a Medjugorje, que nos visitan. En Medjugorje quiero que sepan que lo primero que hay que hacer para ser realmente un verdadero peregrino, para realmente encontrar un camino de fe, es abrir realmente el corazón. Eso es lo primero que les digo. Abrir y tener un corazón limpio. Y esto lo logramos solo a través de la confesión. En segunda instancia, un completo abandono en Dios, es decir, dejar nuestra vida en manos de Dios, en manos de la Virgen María, y de esta forma le estaremos diciendo que sí. Ustedes, queridos amigos, aquí en Milán, Italia, se han dado cuenta cuando han ido a Medjugorje que la Virgen María siempre a través de sus mensajes nos insiste en la oración y nos dice una y otra vez, mis queridos hijos, hijitos, oren, pero cada vez que la Virgen María, sí lo digo, nos pide que oremos, nos pide también que lo hagamos con el corazón, que realmente ejecutemos una oración con el corazón, dice ella, y muchas veces también quiero que sepan, se lo ha dicho a Vicka Ivankovic. Comparto también con ustedes que muchas veces los peregrinos me piden que les explique qué es orar con el corazón y yo de alguna forma puedo tratar de explicarles, pero realmente con las palabras es muy difícil porque la oración con el corazón es un don de Dios y Jesús nos quiere dar este don a todos, pero para poder recibir este don debemos estar listos para acogerlo. Recuerdo que en aquel entonces, con apenas 10 años, yo le pedí a Jesús, Señor, ayúdame a orar con el corazón. Yo quiero aprender a orar con el corazón. Y poco a poco fue aprendiendo cómo se oraba esto. Fui comprendiendo la alegría inherente, el acto de orar, y me fui dando cuenta que la oración para mí realmente era ya un gozo y que no me costaba trabajo orar. Empecé a sentirme muy cómodo en el momento de la oración. Me sentía cómodo cuando yo me postraba en una hora en la iglesia y empezaba a orar. Empecé entonces a sentir la iglesia como si fuera mi propia casa. La Virgen María nos había dicho en varias ocasiones, hijitos, oren con el corazón, sientan la alegría en la oración, sientan, hijitos, la paz que viene con la oración y transformen su oración en alegría. Nadie puede dudar con el corazón. Si ahora solamente bajo obligación uno tiene que sentir la necesidad de la oración en el corazón y de esta manera lo siente, si es así, recibirá ese gozo, ya que será algo que Dios te va a dar. La oración debe convertirse en ese alimento nuestro cotidiano y no nos olvidemos que la oración es el camino para obtener muchas cosas que todos necesitamos. Quiero compartir que una vez la Gospa nos dijo, mis queridos hijos, oren y obtendrán todas las respuestas. De manera también particular la Virgen María nos dijo que tratáramos de orar en familia, que era necesario poner al Señor en el centro de nuestras familias y que también era importante sacar el tiempo en nuestra familia para dedicarle al Señor. Porque si una familia pone a Jesús en el centro de todo, entonces podrán tener resueltas todas las necesidades que hoy una familia enfrenta el día de hoy. Tendremos entonces alegría, dijo la Gospa, y tendremos paz. Tendremos la capacidad de dialogar con nuestros hijos y de educarlos correctamente, porque miren tristemente cómo están las familias atacadas el día de hoy. Hoy tristemente cuántas familias se divorcian, cuántos hijos quedan ya sin sus padres, y aquí es en este punto cuando yo recuerdo algo que nos decía nuestra madre de manera recurrente, y también el padre Slavko Barbaris, nuestro director espiritual. El padre Slavko Barbaris decía que desde el inicio a los niños y a los hijos había que educarlos en la fe. Desde su corta edad, decía él, a los niños debemos generarles esas raíces en su fe y de esa manera, si en la adolescencia o cuando estén más grandes por alguna razón, estos niños se alejan de la fe, con toda certeza volverán a ella, porque así sea esos pocos fundamentos los que recibieron de pequeños, ellos quedarán anidados en los corazones. Muchas familias, muchos padres,
para tratar de contentar a sus hijos en estos tiempos, simplemente tratan de darles bienes materiales, cosas materiales, celulares y otras cosas. Y en muchos casos ni siquiera educan a sus hijos, sino más bien es la televisión la que los está educando o la que los influencia ideológicamente con tantos también medios de comunicación. Mas, sin embargo, no olvidemos que nuestros hijos nos necesitan. Es a nosotros a quienes necesitan. Necesitan recibir nuestro amor como padres. Nuestros hijos necesitan que nosotros dialoguemos con ellos, que nos pongamos a pensar hoy en día todos. ¿Cuánto tiempo hablamos realmente con nuestros hijos? Te pregunto en este momento, tú que estás en esta conferencia aquí en Milán, ¿cuánto tiempo hablamos con nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo hablan los padres con sus hijos? La verdad, sabemos todos que es muy poco el tiempo que pasamos interiorizando con ellos en el hogar. Muchas veces a mí, que soy papá, algunos padres me preguntan, ¿qué hago con mi hijo? No quiere ir a misa, no quiere orar. Y yo siempre les digo, en este caso te digo, ora con tu hijo. Pónganlo a través de la oración en las manos de la Santísima Virgen María y ustedes traten de ser ejemplo para ellos porque el resto lo hará solamente el Señor. También es importante que aprendamos a generar autonomía a nuestros hijos, ya que no dependen de los demás, porque muchos padres de familia a veces me comentan que sus hijos tratan de imitar amigos o a conocidos que son malas influencias. Y en este punto es importante que en el centro de la familia haya normas, que hayan reglas, porque un hijo mío no debe drogarse solamente porque un amigo de él lo hace. Por eso, nosotros como padres somos el pilar y el principal responsable de la familia. Y no debemos olvidar que nuestros hijos son un don de Dios para nosotros y por lo tanto tenemos una gran responsabilidad hacia ellos. La Virgen María también nos ha pedido que hagamos ayuno los días miércoles y los días viernes a pan y agua. Nosotros acá en Medjugorje, quiero que sepan, siempre estamos en contacto con todo tipo de grupos de oración, con muchas personas y peregrinos de todo el mundo. Y cada vez que abordamos el tema del ayuno, casi siempre los que saltan más, los que se encuentran más dificultades para este ofrecimiento son los grupos de italianos. Ellos siempre tratan de encontrar como ese vacío legal en la exhortación de la Virgen María, a ver si pueden encontrar un ayuno de una forma mucho más cómoda. Mas, sin embargo, la Gospa, Nuestra Señora, ha sido muy clara y enfática, ayuno a pan y agua. Muchos nos preguntan y se preguntan, ¿por qué es tan importante el ayuno? Y yo les digo, recuerden que es la propia Santísima Virgen María la que nos está pidiendo esto. El simple hecho de que lo haya solicitado la Virgen María ya lo convierte en un ofrecimiento muy importante. Ahora también debemos preguntarnos por quién ayunamos. Nosotros, y es por nosotros mismos, por nuestro futuro y por nuestra salvación. La verdad es que ayunar no es difícil, al contrario, es un sacrificio mínimo que todos podríamos hacer, pero lo importante es que cuando hagamos este pequeño sacrificio lo hagamos con amor y en silencio. No es necesario que todo el mundo se entere que estamos ayunando. Tristemente hay personas que le cuentan a todo el mundo lo que están haciendo. Yo ayuno, mira cómo sufro. Y realmente el ayuno es un sacrificio y un ofrecimiento de cara a Dios, solamente con Él. Solamente a través del ayuno empezamos a recibir esa gracia para comprender muchas cosas, como por ejemplo, esa gracia de agradecimiento para decirle a Dios, Señor, gracias, así sea por este pequeño pan que llegó hoy a mi boca, que llegó a mi mesa. Empezamos a valorar entonces más las cosas de nuestra vida. Empezamos a darnos cuenta de lo importante que es el agradecimiento. Por ejemplo, lamentablemente, ¿cuántos niños mueren a diario a causa del hambre? Nosotros debemos empezar a agradecer al Señor por cada cosa que nos ha regalado. Y es que el ayuno es tan importante que incluso recordemos la palabra de la Virgen María cuando nos dijo, mis queridos hijos, los invito y les recuerdo que con la oración y con el ayuno pueden detenerse las guerras y hasta suspender las leyes de la naturaleza. Con ello podemos contrarrestar hoy en día todo el mal del mundo. Es lamentable que muchas personas solamente se acuerden de esto, ofrecimiento de buscar a Dios
únicamente cuando están en algún aprieto, en alguna situación delicada o cuando tienen grandes necesidades. Tristemente no se dan cuenta que el Señor siempre debe ser nuestra fuerza, nuestra fortaleza para superar todas las dificultades que a diario vivimos, cada uno de nosotros, porque todos cargamos una cruz que debemos aceptar y recibir porque es en el Señor que encontramos esa fortaleza para poderla llevar. Cuando acudimos a Dios, dice Jacob, cuando acudimos al Señor, Él siempre sabemos estar presto para ayudarnos a llevar esa cruz, pero no debemos acordarnos de Dios únicamente en los momentos difíciles de nuestra vida. No, Jesús debe estar siempre en el centro de nuestras vidas, no nada más en los momentos difíciles. Las personas que buscan a Dios solamente en casos de emergencia son personas que de manera subconsciente o de manera interna pretenden que Dios se manifieste de inmediato. Ah, sí, pero si no se manifiesta de inmediato, entonces empiezan a preguntarse, a cuestionarse, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Y aprovecho estas explicaciones para preguntarle a cada uno de ustedes que en este momento en este auditorio, ¿cuánto tiempo hemos estado dedicando nuestra vida al Señor? ¿Cuánto tiempo de toda nuestra vida realmente se la hemos ofrecido al Señor y el Señor siempre ha estado cerca de nosotros? Pero nosotros somos los que lamentablemente a través de nuestras vidas y de nuestras desidias, a través de nuestras faltas y de nuestros pecados, lo queremos todo. Hemos hecho que Jesús se aleje de nosotros y es por eso que no nos acordamos de Él solamente cuando tenemos una necesidad. La Santísima Virgen María del Medjugorje también nos ha insistido en convertirnos. Y viendo que vienen muchísimos y miles de peregrinos a Medjugorje todos los años, quiero aclararles que a Medjugorje no se vino solamente para ver a los videntes, no. A Medjugorje se viene tampoco para interactuar con nosotros los videntes. Nosotros, que les quede claro a ustedes, somos comunes y corrientes al igual que todos ustedes. Tampoco se viene a Medjugorje por curiosidad, para ver si logro capturar o vivenciar o experimentar alguno de esos signos que ocurren acá, alguna señal celestial. Porque mucha gente está más pendiente de pronto de ver si hay algún fenómeno solar, si el sol gira, si cambia de tamaño, que la misma Santa Misa. Y la Santa Misa que se está llevando a cabo debía ser en ese momento y siempre lo más importante para nosotros. Continúo diciendo que siempre le digo a los peregrinos lo siguiente. Una vez que estás en Medjugorje y regresas a tu país de origen, es cuando llegas a tu país que inicia realmente tu verdadero peregrinaje. Es ahí que inicia la verdadera responsabilidad. La Virgen María alguna vez nos ha dicho, yo quiero que ustedes sean mis apóstoles de los últimos tiempos, apóstoles para todo el mundo, y ser peregrinos de amor. Ser peregrinos de la Virgen María no es simplemente andar por el mundo hablando de ella, porque hablar es muy sencillo. Más bien, lo que debemos y debíamos hacer es dar testimonio con nuestra propia vida. Debemos ser fieles reflejo del Señor, que los demás puedan ver en nosotros ese reflejo de Jesús y que vean a través de nuestros actos que en nosotros actúa el Señor. Esto, queridos amigos, es el verdadero ejemplo que la Virgen María nos pide. Es esto lo que realmente pide la Virgen María cuando viene de peregrino a Medjugorje. Quiero ahondar un poco también en este momento en el tema de la paz. La Virgen María, cuando empezó a venir aquí, ella se manifestó como la Reina de la Paz y sabemos que ya se presentó de esa forma aquí en Medjugorje. De hecho, las primeras palabras que ella nos dijo a nosotros fueron Mir, Vir, que significan paz, paz, paz. Y ninguno de nosotros puede orar por la paz tristemente en estos tiempos si inicialmente no tenemos paz en nuestro propio corazón. Es por ello, queridos amigos, que la Virgen María siempre nos ha insistido en que en primer lugar debemos nosotros orar y soltar la paz en nuestro corazón. Hasta entonces podremos echar una mirada al mundo, actuar para darnos cuenta que necesitamos la paz nosotros para entonces transmitirlo a los demás. ¿Cuántas guerras hay hoy en día? ¿Cuántos conflictos se están llevando a cabo?
Y si la Virgen María nos ha dicho, queridos hijos, a través de la oración y el ayuno, podemos inclusive detener las guerras, pienso que entonces todos debemos llegar a esta conclusión. Lo único que debemos hacer es abrir nuestro corazón al Señor y por tanto decirle fiat, el sí a María. De esa forma empezaremos a vivir realmente sus mensajes. Realmente yo creo que nosotros no nos alcanzamos a dimensionar en las grandes gracias espirituales que estamos recibiendo en Medjugorje a lo largo de tantos años por esta presencia de Nuestra Señora. Muchas personas me preguntan, ¿por qué la Virgen María en Medjugorje se ha aparecido por tantos años, por un periodo tan prolongado? Y yo les digo, esto no debe importar. Lo más importante es agradecerle siempre al Señor porque nos está permitiendo esta gracia, este gran don que nos ha dado, al permitir que la Virgen María esté durante mucho tiempo con nosotros. Y sí, la Virgen María en Medjugorje nos vino solamente por los videntes, no, vino por el mundo entero. Vino no por una región pequeña en Bosnia-Herzegovina llamada Medjugorje, vino pidiendo la conversión del mundo entero. Debemos darnos cuenta que ella en sus mensajes siempre inicia diciendo, mis queridos hijos, y es que todos somos sus hijos muy amados. Estos mensajes de la Virgen María en Medjugorje no son otra cosa que el camino, esta autopista para llegar a Jesús, ese camino que nos conduce al paraíso. Y ahora, además, ella dio un gran mensaje aquí en Medjugorje, en la que ha querido más que evidenciar ese gran amor, ella como madre hacia nosotros que somos sus hijos, en ese mensaje histórico en el que la Virgen María nos dijo, queridos hijos, sí, si ustedes supieran cuánto los amo y llorarían de puro gozo, uno de los mensajes más hermosos de Medjugorje. Este mensaje personalmente para mí, pienso que ha sido uno de los más hermosos en todas las apariciones de María en este lugar para nosotros. Y pienso que nosotros debíamos preguntarnos internamente, si ella dice, si supieras cuánto te amo, llorarías de puro gozo, yo te pregunto, ¿y tú cuánto amas a la Virgen María? ¿Cuánto la amo yo? ¿Cuánto estoy yo amando a esa Madre del Cielo? Esa Madre que por tanto tiempo me ha insistido para conducirme en los brazos de Jesús. Además, quiero compartir por otro lado, ustedes saben que nosotros, es importante, hemos recibido exhortaciones especiales de los 6 videntes de Medjugorje, podríamos llamarlo misiones particulares, es decir, en mi caso, yo Jacob, y el caso de Mitska, la misión que nos encomendó Nuestra Señora es orar todos los días por los enfermos. Hago una puntualización especial en cuanto que hablamos de enfermos, automáticamente pensamos todos que hablamos de padecimientos solamente físicos y ameritan una curación física. Mas realmente nosotros cuando oramos por esos enfermos, inicialmente oramos por las oraciones de aquellos que están enfermos del corazón, enfermos del alma. Por lo tanto, pedimos la curación en su corazón y en su alma, porque yo estoy convencido que hoy en día las personas padecen más al interior de su corazón y muchos enfermos en primera instancia deben ser curados en sus corazones, porque muchos lamentablemente ven la enfermedad o ven sus padecimientos como un castigo de Dios. No. Si somos en primera instancia curados en nuestro corazón, nosotros entonces vamos a darnos cuenta que esa enfermedad física que tengo cargando, ese padecimiento que estoy experimentando, no es más que una manifestación que hace por parte de un gran proyecto de amor de parte de Dios hacia mí. Es un gran proyecto de amor el tener una enfermedad. Siempre le he dicho a los enfermos que no tiene nada de mal orar por la curación física, claro que no, pero que es mucho más importante tomar conciencia y decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad en mí, no la mía. De hecho, en ocasiones, cuando hemos solicitado intercesión a la Virgen María en favor de los enfermos, ella siempre nos ha dicho, hijitos, mantengan una fuerte fe y oren, que el resto lo hará Dios. Otro argumento también que muchas personas nos preguntan y quiero compartir hoy claramente con ustedes es sobre el tema de los famosos 10 secretos. Muchas personas me han preguntado y nos preguntan cuándo serán revelados,
qué contenido tienen. Mas lo importante aquí es saber que cuando hablamos de secretos no necesariamente hacemos referencia o alusión a catástrofes o cosas desaventuradas, tristezas, dolores para la humanidad. Yo siempre trato de responderles a esas personas que tratan de preguntarme sobre los secretos, que en vez de indagar sobre ello y profundizar sobre los secretos más bien, yo les diría, oren, y que el más grande secreto es nuestra propia vida, y que la pregunta más bien que tendremos que ponernos en primer lugar es, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Quién soy? ¿A dónde llegaré? ¿Ganaré la vida eterna? ¿Estoy listo para ir al encuentro con el Señor el día que me mande llamar? Ninguno de nosotros sabemos con certeza cuándo el Señor nos va a llamar y nosotros debemos estar siempre prestos con la lámpara encendida, estar listos el día en que nos toque el encuentro con el Señor. Queridos amigos, con esto concluyo, nos dice Jacob Cholo ahí en Milán, esta intervención. Yo voy a orar por cada uno de ustedes y asimismo les pido a todos ustedes por favor que oren por mí. Y concluyo con algo en este momento muy especial, el Ave María para en este momento consagrarnos y entregarnos a la Santísima Virgen María. Queridos amigos, hemos compartido datos y hechos inéditos de cómo Jacob Cholo tiene apariciones, qué le dice la Virgen, cómo experimenta él mismo los mensajes, lo que son los 10 secretos de Medjugorje, etc. Muchas cosas inéditas de una conferencia que dio Jacob allá en Milán. Ojalá esto haya tocado tu corazón este día y te quiero invitar a lo siguiente. Si esto que has escuchado hoy, este video que estás viendo, toca tu corazón, te acerca más al amor de Dios, comenta aquí en el contenido, mándanos un comentario. Pero además de ello, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, regálanos un like y suscríbete al canal de YouTube Medjugorje con Carlos Manero Cano. Finalmente vuelvo a invitarte con todo cariño a nuestra 121ª peregrinación del día 2 al 13 de septiembre del 2024. 12 días inolvidables de viaje en Medjugorje, donde estaremos con la Gospa viendo los retiros que da Fundación Medjugorje, que además toda la actividad parroquial. Ven a vivir la experiencia de Medjugorje con nosotros con el costo más económico. Comunícate al más 52 55 31 84 80 81. Lo voy a repetir. Más 52 55 31 84 80 81. Teléfono de WhatsApp para que nos digas quiero ir a Medjugorje, me quiero inscribir al canal de YouTube, pero sobre todo quiero ir a Medjugorje. En este teléfono tenemos la información del costo más económico. Vengan pues con nosotros. Un saludo para todos queridos amigos, paz y bien y hasta la próxima.